Muy bien, en este caso vamos a estar viendo, como comentábamos, la segunda actividad de aprendizaje. Así que vamos a estar atentos a esa parte. Como siempre, tengan en cuenta que todo lo que vamos a ver en nuestro aprendizaje está a través de la opción contenido del curso, tal y como lo veníamos comentando, es donde ustedes siempre se van a enfocar para mirar precisamente la parte del aprendizaje. Como ya teníamos clara esa parte, recuerden, vamos a estar viendo el segundo componente formativo y ya con eso vamos a realizar la segunda de las evidencias del curso. Como siempre, hago el recordatorio, el orden para las actividades de aprendizaje es en ese caso el estudiar el componente. Recordamos un momentico allí a través del cronograma. Cada uno de los componentes tiene precisamente una o dos evidencias relacionadas. Para esta semana, luego de estudiar el segundo componente, vamos a realizar la segunda evidencia, que es la del foro Let's Meet, que ahorita al final estaré comentando cómo lo pueden realizar. Pero ante las dudas, vamos a estar ahorita mirando la guía de aprendizaje para que puedan saber más al respecto. Mientras tanto, vamos a ir mirando el material, el componente formativo de la semana. Muy bien. En esta vamos a tener tres secciones. La primera vamos a estar haciendo un poquito de análisis sobre el tiempo presente simple. Luego miramos un repaso a lo que son los pronombres personales y cómo dar información personal. Entramos allí directamente a lo que es el tiempo presente simple. Es una de las formas que vamos a utilizar más comúnmente en inglés, incluso en algunos casos un poquito más de lo que usamos su equivalente en español. Como veremos ahí en los ejemplos, como para tener un poquito de comprensión sobre el tema, miramos los casos en los que se puede tener el uso del presente simple. Tenemos, por ejemplo, cuando son situaciones o estados que no cambian. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Tiene una gran industria hotelera. Eso es algo que no suele cambiar mucho y si cambia, pasa mucho tiempo para que esto suceda. Son cosas que se pueden considerar a largo plazo como constantes o permanentes que siguen ocurriendo por mucho tiempo. También se puede utilizar para actividades que se hacen con cierta regularidad, con cierta rutina, que no tienen un solo momento específico. Parece un poquito irónico, pero si el presente se hace de esa manera, en español también. Si yo digo, I go to the dentist every year, voy al dentista cada año. Puede que no todos los años, puede que no sea siempre en la misma época, todas estas cosas, pero suele haber como una cierta costumbre de que ocurra cada cierto tiempo y eso precisamente lo vamos a reflejar usando la frase en presente simple. Y allí como hablábamos de cosas más generales, también podemos hablar más específicamente de cosas cotidianas, rutinas, hábitos, costumbres que ocurren la mayor parte del tiempo o todo el tiempo de la misma forma. Anna wakes up every day at 6 a.m. Se despierta a las 6. Puede que algunos días se despierte un poco más tarde, puede que sea solo días de semana, pero es una costumbre, es una rutina de todos los días, entonces lo usamos en presente simple. Al dar instrucciones, indicaciones o señales, se puede utilizar turn left, then go down o straight. También es posible, en ese caso, dar la indicación, aunque es más común colocarla en esos casos sin el pronombre. Ya después estaremos viendo más ese tema, pero por ahora se los presento de esa manera cuando vayamos a dar indicaciones para señalar lugares y demás. Pero sí, una de las opciones puede ser en presente.
También podemos, si llega a ser el caso, presentar cosas que estén hacia futuro, pero que estén ya con un tiempo determinado o planeado, que sea un futuro relativamente cercano. ¿Qué tan cerca es cerca? Depende del contexto de la frase y eso aplica tanto al inglés como al español. Oh, next week is the championship. Ya la próxima semana es el campeonato. Eh, bueno, fácil de decir, ya tenemos una fecha, es relativamente cercana, sí, la próxima semana. Entonces, se puede utilizar en ambos idiomas. Miren que hemos venido comparando cosas que se usan en inglés y en español de la misma forma para indicar precisamente algo planeado a futuro, ¿sí? Incluso a veces hay cosas que en español, por cosas de la costumbre, ¿sí? De la informalidad, a veces no las usamos en presente simple, pero en inglés es un poquito más fija esa parte. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, no, yo en estos días me estoy levantando a las 6. Si en inglés hablamos de algo que hago todos los días, I wake up at 6. No utilizo me estoy levantando, sino me levanto directamente. Y ya. Es mucho más sencillo, es más fácil de usar y aplica más precisamente a lo que nosotros podemos mirar. Muy bien, ya que hemos visto esta parte, precisamente vamos a tener en cuenta algunos verbos que bueno que ustedes conozcan, que sepan precisamente cómo los pueden utilizar. Ya teníamos presentado el verbo to be, que lo estuvimos viendo para conocerlo, el verbo ser y estar. Ya sabemos que es un poquito diferente a los demás y lo que veamos en presente simple se va a aplicar más que nada a todos los demás verbos. Tenemos, y por si acaso, para que lo tengan presente, todos los verbos van con el to aquí al principio cuando están en su forma base, es decir, cuando no estamos todavía usándolo en ninguna frase. Así como los demás verbos en español terminan en ar, er, ir, por ejemplo, hacer, tener, comer, pero ya cuando los utilizo digo hago, tengo, como, bueno, cuando los escriban sin estar todavía hablando de nadie, van a llevar adelante el to. Como hacer, que es do, I make también por si acaso, que también traduce hacer, ya después lo miramos con más calma. Have, que es tener. Have es un verbo que vamos a utilizar mucho, tiene muchas combinaciones con las que lo podemos utilizar. Eat, que es comer. Tenemos read, que es leer. Call, que es llamar, tanto de llamar a alguien por su nombre como de llamar por teléfono. Tenemos play, que entre otros significados puede ser jugar. En el caso de los instrumentos musicales sería tocar. Por eso es que lo encontramos también en los controles multimedia, tanto en las épocas del VHS, CDs, DVDs, programas en el computador, que play se usa para la música, para reproducir música. Simplemente tocar música, bueno, ese es el sentido en el que se da. Study, que es estudiar. Drink, que es beber o tomar, ya depende de la formalidad cual quieran usar. Buy, que es comprar. Walk, si necesitan caminar. Watch, que también hay sí, pero bueno, puede ser ver o mirar. ¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar? Bueno, ya ahí lo iremos detallando en su momento. Watch es más específico que sí, pero igual es el más común para las acciones que vamos a ver. Tenemos listen to, que es escuchar. Así como pasa en algunos verbos en español, también en inglés hay ciertos verbos que siempre suelen ir acompañados de ciertas preposiciones. Es el caso de listen, ¿sí? En español es un poquito más diverso, pero en inglés tiene unas cosas más fijas. Puede ser más fácil o más difícil para ustedes dependiendo de la práctica. Por ejemplo, cuando uno escucha, uno simplemente escucha música, por ejemplo, pero cuando habla de personas, uno escucha a una persona. ¿Sí? Yo te escucho a ti o yo escucho música. Entonces, en ciertos casos en español, escuchar lleva a, sí o sí, fijo, escucho a alguien, pero escucho algo.
Mientras que en inglés sí, para todos los casos, por ejemplo, listen, siempre va a llevar to después del verbo. ¿Ok? Entonces, para que vean, en español también se hace solo como un poquito de reflexión para que sepan que no es algo ajeno al idioma. Tenemos write, que es escribir. Tenemos sing, cantar. Tenemos sleep, que es dormir. Fly, que es volar. No necesariamente como el del águila, pero sí puede ser hacia algún destino turístico, de negocios, etcétera. Wash, que es lavar. Nos toca hacerlo mucho. Work, que es trabajar. Travel, que es viajar. Ahí tienen dos similares. No necesariamente viajamos por aire todo el tiempo. Tenemos drive, que es manejar o conducir cuando se refiere a autos. Tenemos go, que es ir. Otro de los verbos que vamos a usar mucho. Live, que es vivir, tanto de estar vivo como de vivir en un lugar. Y pay, que es pagar. Otra de las cosas que lamentablemente hay que hacer todo el tiempo. Entonces, a la hora de utilizar los verbos, hay que tener en cuenta que en inglés, a diferencia de lo que hacemos en español, en la mayoría de los casos suele haber, digamos, mucha uniformidad sobre los verbos. En español, como veíamos, si tenemos un verbo como por ejemplo work, que es trabajar, en presente simple nos vamos a encontrar 6 formas diferentes de cómo se usa. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Ya nosotros no las aprendimos, así las usamos y por lo tanto no nos complica demasiado la situación, pero a veces en inglés la gente, ay, pero es que qué difícil porque es que no me acuerdo qué forma es. Los verbos en presente simple en inglés suelen permanecer igual para la mayoría de los casos. Normalmente el único caso en el que cambia es en la tercera persona de singular. ¿Qué es la tercera persona? Para recordar, si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero cuando ya hablo de alguien que no está en la conversación, estoy hablando de una tercera persona. Eso aplica tanto al español como al inglés. Entonces, en la tercera persona voy a nombrarlo a él, a ella, al perro, a la casa, al curso, al país. Puede ser una persona, animal, objeto, lugar, siempre y cuando sea solamente uno, porque estamos hablando en singular. Entonces, al utilizar he o she, para hablar de una persona, él o ella, o no darle un nombre o título, hablar de mi hermano, para hablar de el doctor, para hablar de Mary, para hablar de John, todos esos casos aplican a tercera persona de singular, siempre y cuando hablemos de una persona. No es que digo, no, Mary and John, ya, bueno, ya estoy hablando de dos personas, entonces ya no es singular. Y también lo puedo utilizar con it, que es cuando me refiero, ya lo decíamos, a animales, objetos y lugares. Entonces, para estos casos en particular, normalmente vamos a encontrar que los verbos, cuando se usan los verbos de esta forma, terminan con S al final. Una leve pronunciación que cambia. Si las otras son work, esta es works. Con algunas terminaciones, con ciertas consonantes, con la vocal O, a veces la terminación va S. Es una cuestión más de sonido que otra cosa. Entonces, go sería goes. Y con la Y cuando va antecedida de consonante, puede cambiar ahí latina para esos casos. Entonces, study, que es estudiar, sería en tercera persona studies. Entonces, como verán, a diferencia del español, no necesito explicar todas y cada una de las personas, sino que simplemente basta con recordar
si estamos hablando de una tercera persona o no, para saber si debemos agregarle la terminación al verbo o no. Es el único cambio. Así que los verbos en presente simple en inglés básicamente solo tienen dos formas, a diferencia del español que utiliza seis. A veces a algunos, por ese hecho de ser más sencillo, les puede parecer irónicamente un poco más complicado, porque a veces no estamos como acostumbrados a pensar en eso. Pero sí, puede ser más sencillo si lo piensan de esa manera. Ok, entonces, recordando eso sí, los pronombres, I, que soy yo, you, que es tú o usted, o en plural, ustedes. He, recuerden que decíamos él y she, ella, aplicados para personas la gran mayoría del tiempo. It, que aplica para prácticamente todos los casos en animales y para todos los objetos y lugares. We, que traduce nosotros. You, que traduce ustedes, ya lo decíamos. Y they, que traduce ellos y ellas. Sobre las terminaciones, como dijimos, y aquí van a tener un video donde lo pueden escuchar más detalladamente. Normalmente en la tercera persona van a terminar con una S al final. Sin embargo, con ciertos sonidos va a ser más común que agreguen ES, especialmente con sonidos muy parecidos al de la misma S. Cuando terminan en cuando terminan en ch, x o z. Todos estos sonidos van a requerir que se agregue una ES. Ahí van a encontrar algunos ejemplos que también pueden observar y como decíamos, cuando termina en la vocal o el verbo, también es necesario. Si con la Y, a diferencia de lo que vimos, si termina con Y pero lleva adelante una vocal, simplemente agregamos la S. Ya eso lo van a ir aprendiendo a medida que vayan teniendo más vocabulario, pero cuando va con consonante antes de una Y, entonces allí actúa como vocal, ahí sí cambia un poquito, ahí latina y queda la ES. Y algunos verbos, como ya vimos, como el verbo to be, hacen un cambio completo. La otra excepción del caso es el verbo have, por cierto, en tercera persona has. Aparte de esos, todos los demás verbos en inglés van a seguir las mismas normas que van a ver en ese video. En español, a diferencia de lo que hay en inglés, vamos a encontrar una gran cantidad de excepciones. Por decir algo, el mismo verbo ser, soy, ¿por qué termina en Y? No lo sabemos, los demás verbos no lo hacen. O decir en el verbo ir, voy. Voy empieza con B pequeña. El verbo ir por ningún lado lleva B pequeña. Pero ya nos acostumbramos a que así son los verbos y los hemos llevado. Sin embargo, en inglés son un poquito más sencillos en su forma y como vimos, el verbo have en tercera persona va has. El verbo hacer, que es do, como termina en o, que es una vocal, bueno, la vocal o, porque los verbos en inglés casi no terminan en vocal, lleva es al final, does, para ser pronunciado de esa manera. En cuanto al uso de los verbos, les recuerdo, vamos a ir mirando un poquito de cómo recordar esta parte. Los verbos en inglés, cuando hablamos de frases en los distintos tiempos, suelen ir acomodados de manera tal que vayan sujeto, verbo y complemento. En español nos enseñan de que también son así, sin embargo, en muchas ocasiones encontramos frases que no hacen eso. Por decir algo, yo juego fútbol es una frase que sí lo sigue, sujeto yo, verbo jugar, complemento fútbol. Pero si yo digo el fútbol me gusta, se supone que el sujeto soy yo, pero por ninguna parte dice yo. Mientras que en inglés, si yo dijera me gusta el fútbol, diría sujeto I, verbo like, complemento fútbol. Eh,
Ya en esa parte, nuevamente, como acostumbrarnos al inglés, porque estamos acostumbrados a tantas formas que no siguen necesariamente esa regla y a veces no nos damos cuenta. Entonces es más una cuestión como de reflexión, pero sí, al hacer las frases en inglés, tengan en cuenta esa estructura y no va a haber muchos problemas. Para las frases negativas y para las interrogativas, en esos casos nos vamos a encontrar que el inglés utiliza lo que llamamos los auxiliares. Si se dieron cuenta, los verbos no cambian mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que las demás palabras que están alrededor son las que indican los modos, los tiempos y demás. En este caso, para indicar la negación, para indicar que la frase es negativa, vamos a utilizar el verbo do. Ahora, obviamente, en forma negativa. Entonces colocamos do not o en tercera persona does not. Ya se indica, se dan cuenta, el do y el does indican si eso no es tercera persona e indican con el not la negación. Entonces ya el verbo en ese caso no necesita cambiar, no va a cambiar en ninguna de las formas. Va a permanecer exactamente igual. Así entonces, la conjugación de lo que vimos ahorita de tercera persona solamente se usa en presente simple y solamente se usa en frases afirmativas. Así que se reduce muchísimo el cambio. Los verbos en inglés casi nunca cambian. Ahora bien, para las expresiones do not y does not, es posible encontrarlas en forma de contracción. Como siempre, esto es más común del inglés americano, pero básicamente do not se puede decir don't y does not se puede decir doesn't. Siempre que tengan la duda de dónde va el apóstrofe, recuerden que está reemplazando o mostrando donde no pronunciamos la vocal O que está en el not. Es lo único que cambia la pronunciación y eso se refleja en cómo lo escribimos. Para esta parte también vamos a encontrar las frases interrogativas. Como ya dijimos que el presente simple usa el auxiliar do, entonces lo que haremos es simplemente colocar al principio de la frase do o en tercera persona does si estoy preguntando sobre alguien más. Si se dan cuenta en ese caso, para estas situaciones, no hemos modificado la estructura inicial. En afirmativa, sujeto, verbo y complemento. En negativa también sujeto, verbo y complemento, aunque colocamos el auxiliar antecito del verbo. Y en interrogativa, sujeto, verbo y complemento, solo agregamos al principio de la frase el auxiliar. Así que las frases que ustedes vayan a hacer, no que hagan frases afirmativas, negativas, interrogativas, va a ser la misma frase. Lo único que va a cambiar es el agregarle el auxiliar en la posición en la que debe ir. Eso sí, hay que tener en cuenta que para el tipo de preguntas es posible que haya palabras interrogativas si son preguntas abiertas. Si yo digo, por ejemplo, ¿él vive en Colombia? Does he live in Colombia? Es una pregunta que se responderá con yes o con no, si vive o si no vive en Colombia. Pero puedo preguntar también, where does he live? ¿Dónde vive? Y eso sería un poco más específico. Pero para las preguntas que respondemos con yes o con no, simplemente, para el caso de las preguntas, como ya usamos el auxiliar do, entonces en ese caso, en inglés, normalmente para evitar repetir la respuesta, podemos utilizar una respuesta corta. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puede ser, yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. Pero si no quiero repetir lo mismo que dice la frase, normalmente colocamos yes, I do. Simplemente repetimos el auxiliar que aparezca en la pregunta. Ya después aprenderemos otros auxiliares aparte del do, pero es bueno que recuerden eso. Eso sí, cuando escuchamos que las frases empiezan por do o por does, muy probablemente estamos frente a una pregunta
y es una que si tenemos una respuesta corta debemos responder con yes I do o en negación no I don't si llega a ser necesario. En tercera persona, en vez de don't, ya sabe que usamos doesn't para la negativa y does para afirmativa. Por este tipo de respuesta es que les digo siempre que en inglés no solamente basta con responder yes. Muy raras veces se puede utilizar ya de manera más informal, pero normalmente el que responde solo yes, esta persona no me entendió. ¿Por qué? Porque es común decir yes, I do, para confirmar que uno sí hace esa acción que dice la frase. Y como decíamos, aparte de estas frases que son interrogativas para preguntar cosas de yes y de no, es posible que utilicemos palabras interrogativas para preguntar información específica. Como por ejemplo, what, para preguntar el qué o el cuál. Si yo pregunto, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What do you like? ¿Qué te gusta? Y ya esas preguntas no las podemos responder ni con yes ni con no. Igual de lo que pasa en español. Oye, ¿qué te gusta? Y sí, no tiene sentido. ¿Qué te gusta? Debemos decir lo que nos gusta o que no nos gusta nada. Debemos hacer una frasecita. Vamos a encontrar where, que es el dónde. Where do you study? ¿Dónde estudias? When, para las cosas de tiempo, que traduce cuándo. Podemos colocar, oh, when does your sister work? Oye, ¿cuándo trabaja tu hermana? Aunque si queremos preguntar es la hora o el momento en el que se hace, entonces ya será diferente. Por ejemplo, when do you eat? ¿Cuándo comes? No, solo estoy comiendo en las mañanas, dietas que hay ahora. Oh, I only eat in the mornings. Pero si quiero saber es, what time do you eat? Por ejemplo, dinner. Oye, ¿a qué hora comes la cena? Entonces ya no usamos when, sino what time. Así como en español, ¿a qué hora? Solo para recordar un poquito lo que también hacemos en español. Who para personas, que traduce quién. Así de sencillo. Podemos colocar con auxiliar, hey, who do you know? ¿A quién conoces? No, ¿a quién conoces aquí? Who do you know here? A ver qué pasa. A veces el who, así como en español, lo podemos usar como el sujeto de una pregunta corta. Who lives here? ¿Quién vive aquí? Es también posible. Ya es otro tipo de pregunta más específica. Why, cuando preguntamos el motivo, la causa, razón o circunstancia, el porqué de algo, ¿sí? Hey, why is the sky so gray? Oye, ¿por qué está el cielo así de gris? Muy probablemente va a llover. Y encontramos how. Miren que how es la única de estas palabras interrogativas que no empieza por WH, por WH. Normalmente este tipo de palabras interrogativas se les llama WH questions por el motivo de que siempre empiezan de la misma manera. La única que no lo hace es how, que podemos utilizar, por ejemplo, oye, how does it work? ¿Y eso cómo funciona? Pero también podemos combinar how con otras palabras. Por ejemplo, how old. Old es viejo. Cuando lo usamos con how es para preguntar la edad de algo. How old are you? ¿Qué edad tienes? O qué tan viejo eres sería la traducción así muy literal. Ah, how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Ahí está nuevamente la opción de combinar how con otras palabras para tener en cuenta. Entonces, para esos casos, cuando utilicemos palabras interrogativas, la colocaremos al principio de la frase, luego el auxiliar que indica la pregunta, y ya ahí sí, el resto de la frase es normal, sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Oye, ¿y ella a dónde va los fines de semana? Where, para preguntar a dónde. Does, para indicar la pregunta y la tercera persona. Y ahí sí, sujeto, ella, she. La acción de ir, go. Y el complemento, on weekends. De esa manera seguimos la misma estructura que veníamos viendo.
Si tienen un poquito más de dudas, recuerden observar las frases. Aquí aparecen los ejemplos hablando de comer arroz todos los días. Lo podemos hacer. You eat rice every day. Si es negativa, you do not eat rice every day. E interrogativa, do you eat rice every day? Dependiendo de la región en la que ustedes vivan, es común que sí o no coman arroz todos los días. En algunas zonas del país se hace sí o sí. Y bien, para esta sección vamos a tener una actividad didáctica para ir practicando todo lo que acabamos de ver. Así que para ese caso lo haremos de esta manera. Vamos a utilizar esta actividad para completar frases. En ella vamos a estar aplicando los verbos, así como lo ven allí, en sus distintas formas de presente simple. Recuerden cuando el verbo cambia un poquito en tercera persona, si estoy hablando de una tercera persona. Vamos a hacer la práctica de eso para que ustedes lo observen. ¿Cuáles de estas frases empiezan hablando de una tercera persona, de sea alguien que no está en la conversación? Obsérvenlo bien, mírenlo y dan la opinión al respecto. Así que para que ya lo hayan analizado, por ejemplo, your sister, oye, tu hermana. Si yo digo tu hermana, ¿será que ella está en la conversación? No, porque le estoy preguntando a alguien más sobre esa persona. Le estoy preguntando por alguien que no está en la conversación. They, que traduce ellos o ellas, mm, no aplicaría, porque estoy hablando de varias personas. Andrea, oh, le estoy dando el nombre. Si yo doy el nombre de alguien, significa que no estoy hablando con esa persona. Yo no me paro frente a una mujer y le digo, Andrea, no, yo digo, disculpa, tú o usted, depende cómo venga el caso. Bien. We, nosotros, y ahí hablamos más de una persona, no aplicaría para cambiar el verbo en tercera persona. Our holiday, nuestras vacaciones. Si se dan cuenta, en inglés la palabra holiday para vacaciones no lleva S al final ni nada, sino que se refiere a la vacación. Como solo está hablando de una vacación, es una cosa, esto es tercera persona. Su sobrino, ¿estará en la conversa el sobrino? No, porque le estoy hablando de un sobrino de alguien más con quien no estoy hablando. Entonces, eso a tener en cuenta para que de esa forma ustedes sepan qué responder en cada caso. Muy bien, pasamos acá a la segunda parte en la cual vamos a tener los, lo relacionado con los pronombres. Vamos a mirar los pronombres sujeto y objeto. Para tener muy clara esta parte, cuando hablamos de pronombres sujetos, el sujeto de la frase es el que realiza la acción. Por otra parte, el objeto es básicamente quien recibe o se beneficia de esa acción. Y con eso los diferenciamos. Normalmente en español utilizamos a para indicar el objeto y utilizamos los mismos pronombres, pero en inglés existen algunas diferencias entre los pronombres. Si yo digo, yo le regalo a ella una rosa, entonces yo soy el sujeto quien realiza la frase, ella es el objeto en ese caso, ¿sí? Directo, porque es quien recibe la acción. La rosa también es objeto, pero indirecto, porque lo utilizo en ese caso para lo que voy a realizar allí.
Muy bien, entonces en esta parte, como estamos hablando de los pronombres, vamos a ir mirando precisamente lo que es el pronombre sujeto y lo que es el pronombre objeto. Cuando vayamos a nombrar el pronombre sujeto, como decíamos, el sujeto es precisamente quien hace la acción. Entonces, para eso vamos a utilizar estos pronombres que, como ya vimos, se utilizan cuando no damos el nombre precisamente de quien hablamos, no damos ninguna indicación al respecto, entonces el pronombre es quien dice de qué se habla. Para recordarlo, decíamos I, que es yo, you, que es tú, usted o ustedes en plural, he, que es él, she es ella, it, que puede ser él o ella, pero que lo aplicamos, recuerden, no para personas, sino para objetos, animales, lugares, we, que es nosotros o nosotras, y they, que es ellos o ellas. Entonces, a tener en cuenta. Algunas recomendaciones de estos pronombres. Recuerden que el pronombre I, el yo, va en mayúscula. Aquellos que no lo hacen, yo sé que no han estado en las sesiones porque siempre hago énfasis en esa parte. Hemos hablado del you, tener en cuenta el pronombre it, que lo vamos a utilizar para la tercera persona de singular. Como decíamos, aplica para objetos, pero teniendo siempre en cuenta que su utilización va a depender mucho de que precisamente hablemos de lo que no sean personas, porque el it siempre va a ir hablando en general de todo lo demás, lo que son objetos y cosas así, animales, lugares, como viene el caso. Muy bien, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, ya sabemos que en plural podemos utilizar they, va a aplicar independientemente de que hablemos de personas, animales, objetos, lugares, para todos los casos. ¿Ok? Recordar, eso sí, que hablando de los pronombres, todas las frases en inglés deben llevar un pronombre. Esto es algo fijo y que siempre debemos tener en cuenta. Un sujeto, si es pronombre, si no es pronombre, damos pues el nombre de la persona, un sustantivo o algo que haga la referencia, o si no el pronombre. Pero no podemos dejar la frase sin sujeto, a diferencia de lo que hace en español. ¿Por qué? Porque en inglés los verbos no cambian. Si yo utilizo el verbo comer para decir que yo como pizza todas las noches, en español tengo como para saber que es de mí mismo, comes para saber que se lo estoy diciendo a la persona con la que estoy hablando, come para referir que estoy hablando a otro, comemos cuando quiero hablar en plural, comen si quiero decir que varios comen y así sucesivamente. Pero en inglés no hay ese cambio en el verbo, por lo cual es requerido sí o sí que siempre haya un sujeto y normalmente va a ser con un pronombre. Bien, aparte de los pronombres sujeto, hay los pronombres objeto, quienes no realizan la acción, sino que la reciben. Normalmente en español utilizamos el a para decir a alguien. Por decir algo, le doy agua a un amigo. A un amigo. El amigo no está haciendo la acción, solo la está recibiendo. Entonces es de esa manera que funciona. En ese caso vamos a hablar de esa parte del objeto, es decir, lo que usamos para hacer las acciones o quién o qué se beneficia o recibe la acción. ¿Ok? Entonces, si yo digo, sí, ella, ay, sí, ella juega con nosotros los fines de semana. El ejemplo que aparece aquí, el primerito de todos, habla de ella, habla de nosotros, habla de jugar. ¿Quién estoy diciendo que juega? Ella juega. Estoy diciendo que nosotros jugamos, no directamente, la frase no dice eso, pero normalmente sí se hace, ella juega con nosotros. El énfasis de la frase es decir que ella es quien juega. Entonces, she, lo colocó el sujeto, y en español, en este caso, agregamos el con como para variar un poquito esa parte, y lo vamos a tener allí diferente. Entonces, en ese caso, no vamos a decir we para decir el nosotros, sino que como vamos a referir a que nosotros no estamos haciendo la acción, solo recibimos la acción que hace ella, pues decimos she plays with us.
para indicar que no somos el sujeto de la frase. ¿Ok? O yo lo llamo a ellos todas las noches. Cuando estamos en la llamada, sí, yo hablo, ellos hablan, pero yo me estoy refiriendo a que yo los llamo. Ese los en español es el que reemplaza precisamente, yo no digo yo llamo a ellos, yo digo yo los llamo. Yo no digo yo ellos llamo, sería muy raro. Pero entonces en español también tenemos ciertas palabras que utilizamos para indicar objeto de la frase. Es para que lo tengan claro, que no es tampoco un tema como que tan extraño en español, sino que suele haber. Solo que en español solemos tener referencias sencillas con pronombre o referencias dobles, como cuando digo, ah, yo los llamo a ellos todas las noches. Los se refiere a ellos y cuando digo a ellos también se refiere a ellos. Lo digo dos veces. Es posible en español utilizarlo dos veces, es normal, pero en inglés no. Es la única diferencia. El inglés nuevamente es un poquito más práctico, corto, como lo queramos ver, aunque no estemos acostumbrados a esa forma. Eso sí, a todo se ha dicho. Muy bien, los pronombres objeto, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aquí están. Tenemos me, cuando es algo para mí. Tenemos you, que no cambia, así que no hay problema con él. Con el caso de he, vamos a encontrar him. En el caso de she, vamos a encontrar her. It no cambia tampoco. En el caso de we, tenemos us, que lo veíamos en el ejemplo. Y en el caso de they, tenemos them. Entonces, el pronombre sujeto, para indicar quién hace la acción, siempre va a ir antes del verbo. Y el pronombre objeto, que indica quién recibe la acción, va a ir siempre después del verbo. De esa forma los van a identificar y cuando ya los tengan conocidos, al hacer frases, sabrán de acuerdo a la posición, estoy hablando del sujeto que hace la acción o del objeto que la recibe. Y de esa manera es un poquito más práctico. Para saber con más claridad este tema, tenemos una actividad didáctica en la cual vamos a estar observando quién hizo qué. Vamos a tener frases y vamos a reemplazar lo que aparezca entre paréntesis con un pronombre, sea sujeto o sea objeto. En este caso, por ejemplo, él bebe café en el desayuno. Ah, él bebe eso, ¿verdad? En el desayuno. Entonces reemplazamos con el pronombre que corresponda para en vez de decir coffee, que está entre paréntesis, usar un pronombre. De esa manera, pues vamos a ir viendo varias frases para ir practicando y siempre le van a dar clic a enviar cuando ya lo tengan más claro en esa parte. Pasemos entonces a la sección de información personal. Esta parte de vocabulario me interesa bastante para que ustedes tengan más claridad acerca de cómo pueden preguntar. Por ejemplo, para hablar del nombre, vamos a tener en este caso, what's your name? ¿Cuál es tu nombre o su nombre? Y la persona ya dirá, my name is, y da el nombre. Podemos preguntar, who are you? ¿Quién es usted o quién eres tú? Aunque hay que tener cuidado porque así como en español puede sonar un poquito feo. ¿Y quién eres tú? Entonces hay que saber tener el contexto muy claro para estas expresiones. Acá tenemos un enlace si les quieren dar uso, que habla un poquito más acerca de cómo dar precisamente nombres, apellidos y demás en inglés. Para las nacionalidades podemos preguntar, where are you from? ¿De dónde es? Podemos preguntar, where do you come from? Para decir de dónde viene, aunque depende. A veces las personas vienen de lugares que no son los de su nacionalidad. Y utilizando el what's your que vimos aquí en el nombre, también podemos decir what's your nationality, cuál es su nacionalidad. ¿Ok? Entonces normalmente uno dice I'm Colombian. Se podría decir my nationality is Colombian, pero eso es muy poco común. Simplemente I'm Colombian. Soy colombiano. Miren que en este caso, para decir soy colombiano o soy colombiana, para ambos casos dicen simplemente I'm Colombian. Como les explicaba en la sesión pasada,
Normalmente las palabras no suelen cambiar por masculino y femenino en inglés. Aquí vamos a tener algunos ejemplos, ahí en el vocabulario, haciendo clic en el icono correspondiente. Algunas nacionalidades como American, Australian, Brazilian, Canadian, Japanese, Venezuelan. Para las nacionalidades que conocemos, la mayoría terminan en ian o en an directamente, son similares. Algunas como Japanese tienen casos más específicos. No son muchos los tipos de nacionalidad que vamos a ver de esa manera. Más que nada los europeos terminan en ish, como English, French. Hay algunos así. Otros que terminan en is, como Japanese o Portugués. Pero la gran mayoría terminan más o menos de las mismas formas. Entonces, para tener presente en español, sí, las nacionalidades y las expresiones para hablar de lugares son un enredo. ¿Sí? Por ejemplo, para recordar cómo se le dice a alguien de Medellín, la gente dice paisa, sí, paisa le dicen a todo lo de la región, pero específicamente de la ciudad de Medellín, según vi la respuesta, es medellinense, pero no tenemos claro porque no hay una lógica que nos diga exactamente cómo lo organizamos. Siempre hay que estar preguntando como el gentilicio de cada lugar para tener un poquito más de claridad. Entonces es como para tener allí presente cuando les aparezca esto. Y aquí vamos a tener un enlace donde también pueden ver más información sobre nacionalidades. Y muy presentes que las nacionalidades en inglés siempre se escriben con la primera letra en mayúscula, así no estén al principio de la frase. Ya, eso es una notica allí para tener muy presente para las pendientes. Si se les olvida, no pasa nada, no es grave, pero traten de tenerlo. Para las ocupaciones podemos preguntar what is your profession o what is your occupation. No todas las ocupaciones son profesionales, así que podemos preguntar what is your occupation de manera más general, si son estudiantes o amas de casa, aunque esos no son profesiones, si son ocupaciones. Si quiero hablar específicamente del empleo, puedo preguntar what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Que es como para preguntarle con qué se gana el sustento. Como siempre, aquí tenemos un vocabulario. Tenemos algunas de las profesiones que puede haber, como accountant, baker, butcher, carpenter, journalist, secretary, solo por poner algunos ejemplos. ¿Ok? Y para que ustedes tengan un poquito más de ideas, también hay un enlace aquí que les va a dar algunas sugerencias sobre profesiones. Si alguna de las profesiones que ustedes quieren nombrar no aparece exactamente allí y tienen la duda, recuerden que siempre pueden preguntar por acá en los foros del curso. No se les olvide que el curso tiene un foro de dudas e inquietudes donde ustedes pueden directamente llegar y preguntar lo que necesiten saber. También pueden utilizar recursos en línea, por supuesto. Alguno de los recomendados, por decir algo, es Word Reference, que es una página donde vamos a encontrar las referencias. Si digo, por ejemplo, no, que soy cirujano. Bueno, es probable. No, pero cirujano estético. Bueno, aquí tenemos opciones para que lo sepan utilizar. Y esta página normalmente cuando uno hace búsqueda sobre palabras suele darle recomendaciones. Probable que ustedes necesiten algo más específico de una palabra y que alguien más ya lo haya preguntado o ustedes mismos, como dicen acá abajito, pueden preguntar en los foros ustedes mismos para ver qué dudas se resuelven. Esto no es directamente el curso, pero recomiendo mucho este sitio web porque en realidad es de mucha utilidad. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? La parte de la dirección. Recuerden, para las direcciones podemos preguntar what's your address, como decíamos ahorita, what's siempre es cuál es, cuál es, cuál es. Normalmente los números, como ya lo vimos cuando veíamos allí la parte de la explicación, los damos por uno por uno. En los casos de los países de habla inglesa, como no es común que las calles tengan números, a veces si tienen un número es normalmente el nombre de la calle, como cuando dicen estoy en la Quinta y Broadway. Entonces es normal que, bueno, aunque vengan numeradas ciertas calles, ocurre solo en ciertas ciudades en específico, lo más común es que ese número quinta sea como el nombre de la calle más que un número, aunque si vienen en orden numérico, pero lo usamos solo como identificativo. Mientras que en Colombia, por ejemplo, es más común que las calles y carreras y transversales y diagonales siempre tengan un número relacionado. Pero en inglés vamos a dar el número de la casa primero
y el nombre de la calle y luego decimos qué tipo de calle es. No, yo vivo en la avenida principal número 126. Ah, bueno, vivo en el 126 Main Avenue. La avenida se llama Main porque es la principal. Eso es posible que sea un tipo de nombre de calle. Es muy común. Muchas ciudades y pueblos tienen una avenida principal, entonces tienen una Main Avenue. Pero puede que no sea Avenue, sino Road o Lane o Court o Highway, Freeway. Vamos a ver distintos tipos de calle. Entonces, según el tipo de calle, eso se nombra ya al final. ¿Ok? Muy pendientes. Y sí, aunque suene raro, es más común que los números de las direcciones, así como los de teléfono. Normalmente los damos dígito por dígito en inglés. Suena raro que la gente no lo haga de esa manera. De pronto, como mucho, pueden decir 126 Main Avenue. Y sin embargo, es más común esas combinaciones es cuando dan números de, por ejemplo, autopistas que tienen números. Es muy común en el inglés americano que las autopistas normalmente tengan un sistema numérico un poquito raro, pero es probable. Entonces ya ahí sí darlo de esa manera, pero para las direcciones de calle, de casas, normalmente dígito por dígito. Muy bien, para el número telefónico, nuevamente repitiendo la fórmula que ya conocemos, what's your phone number? Y como decíamos, se dan también de un dígito al otro, por favor, no nombrar números completos, ¿ok? No es en realidad común, a menos que termine en números planos, por ejemplo. No, sí, mi número es el 918-3000, 918-3000, o para recortar. ¿Por qué de esa manera? Porque es más corto. Es más fácil decir 35 que 35. Es más largo. 24 que decir 24. 18, de pronto no sé si es más práctico que decir 18, pero simplemente sigue la costumbre de lo que es más común. Aquí van a ver para recordar algunas recomendaciones. Recuerden que en algunos casos, no lo hacen todas las personas, pero es posible que lo escuchen cuando están dictando números. El cero, en ese caso se diga O en vez de zero. Solo ahí como un pequeño recordatorio. Si el número va doble o triple, es probable que le digan double o triple, como en español. Oh, no, 355. Sí, puede ser 355 o 355. Las dos opciones son válidas. Es probable que se encuentre una u otra. Para la edad, podemos preguntar How old are you? Que lo veíamos hace un ratico. ¿Sí? Podemos decir I am 30 years old. En inglés, recuerden, uno es viejo, uno es 30 años viejo. No se dice en inglés I have 30 years. En inglés la edad no se tiene. Así que muy atentos a esa parte. Sino que se utiliza el verbo to be en ese caso. Se puede colocar sin el years old, como aparece la recomendación de acá abajo. I am 30. Pero no es común que se diga I am 30 years. No. O dicen I am 30 o I am 30 years old. Una o la otra. Aquí aparece la recomendación, lo que le decía, se puede omitir el years old completo. Obviamente, pues para los bebés en vez de years se puede usar months si el bebé tiene meses de edad. No está de más en esa parte. También podemos preguntar a how old is cierta persona, qué edad tiene, siempre utilizando la misma expresión o referencia que ya tenemos. Y como ya vimos la presentación personal, vamos a mirar para hablar de personas cercanas, en este caso sobre la familia. El vocabulario de familia en inglés es un poquito más corto que lo que hay en español. Hablamos de primos, hermanos, tía política y, mejor dicho, una cantidad de cosas. En inglés vamos a mirar precisamente la familia más cercana, vamos a estar observando el vocabulario base. Encontramos mother y father, madre y padre. Tenemos sister y brother, hermana y hermano. Tenemos daughter y son, que son hija e hijo. Esas 6 palabras que acabo de mencionar aquí, las vamos a encontrar en todo el resto de vocabulario de la familia. Así que
ténganlo muy presente para manejar el tema. Tenemos wife y husband, que son la esposa y el esposo. Y para hablar de la familia cercana podemos encontrar algunas palabritas a tener en cuenta. Podemos utilizar parents para hablar de los padres de familia, tanto papá como mamá, sin especificar. Podemos encontrar children para hablar de hijos e hijas. Child significa niño, pero cuando hablamos de hijos se puede utilizar child y children para hablar de los hijos. Si yo tengo 90 y mi hijo tiene 70, yo puedo decir, oh, you are my child. Tú eres mi niño o tú eres mi hijo, como lo quieran traducir, no importa la edad en ese caso. Tenemos siblings para hablar de hermanos, para especificar, en vez de decir brothers and sisters, aunque en este caso en particular, brothers and sisters es más común, pero a veces, para no extender la frase, podemos utilizar la palabra siblings. Entonces, al hablar de otras generaciones, como les decía, podemos utilizar el mismo vocabulario de base. Si hablamos de que la hija es daughter, la nieta simplemente le agregamos grand, sería granddaughter. Si es el hijo, que es son, le agregamos el grand y con eso ya es el nieto, grandson. Lo mismo el papá. Si hablamos del papá, es el abuelo, así que es el grandfather. Si es de la mamá hacia la abuela, es la grandmother. Y también podemos agregar el great hasta varias veces, como podrán ver aquí, para hablar de los bis, de los tátaras y demás en esa parte. Y como para tener la observación en ese caso. Entonces, para esa parte usamos el mismo vocabulario base que ya vimos, mother, father, son y daughter, y le vamos a agregar el grand para hablar de abuelos y nietos, y el great si queremos hablar de bisnietos, tataranietos y demás. ¿Ok? También aplica por si acaso decir, así como vimos acá, parents, también podemos usar grandparents para hablar de los abuelos. ¿Ok? Y también grandchildren si queremos hablar de los nietos. Mismo vocabulario de base. Para la familia extendida, podemos utilizar allí aunt para la tía, uncle, que es para el tío. Vamos a encontrar niece, que es la sobrina, y nephew, que es el sobrino. Es un poquito diferente al resto del vocabulario, pero allí va relacionado. Y cousin traduce primo o prima. Es la única palabra que tenemos de todo este vocabulario que se puede utilizar tanto masculino como femenino. Es una palabra prestada del francés, por cierto. Vamos a los in-laws, a la familia política. La familia política, para aquellos que no lo saben, es una expresión que usamos en español para hablar de la familia de la pareja. Así que la mother y el father de nuestra pareja son nuestro mother-in-law y father-in-law, suegra y suegro. Mientras que ellos, ya que hablan de padres, nosotros los vemos como hijos. La daughter-in-law es la nuera y el son-in-law es el yerno. Y los hermanos y hermanas de la pareja son nuestros sister y brothers, pero in-law, la cuñada y el cuñado. Y nuevamente usamos el vocabulario base de la primera diapositiva que vimos aquí al respecto. Y sí, cuando nombramos en plural podemos nombrar la familia de la pareja como los in-laws. Para la familia extendida, aquella que se da por crianza, por segundos matrimonios, adopciones y demás, vamos a utilizar simplemente step y el mismo vocabulario base que ya nos conocemos. Stepmother, la madrastra, stepfather, el padrastro, stepdaughter, la hijastra, stepson, el hijastro. Tenemos stepsister y stepbrother, la hermanastra y el hermanastro. Obviamente algunos prefieren no usar esos términos, es comprensible, así que no hay problema. No, este no es mi padrastro, este es mi papá. Perfecto. También aplica el vocabulario de la misma manera ocurre en todos los idiomas. No a todo el mundo le gusta este vocabulario, pero puede haberlo. También vamos a encontrar, por cierto, half sister o half brother para media hermana y medio hermano, aquellos que solamente tienen en común con nosotros uno de los dos padres. Para tener un poquito más de claridad, mire que acá tenemos el ejemplo, partiendo desde este punto de referencia, vamos a encontrar los distintos miembros de la familia. Allí como para tener presente, cuando tenemos padres, madres, abuelos, cuando tenemos por otro lado las tías y primos,
Cuando tenemos por acá, si hay pareja, los cuñados y demás, también de nuestros hermanos y hermanas pasan a ser cuñados. Pasamos de allí a los sobrinos, nietos, todos para tenerlo allí relacionado. Muy bien, como actividad didáctica en este caso vamos a tener una presentación personal. Les recomiendo mucho esta actividad porque les va a servir precisamente para ustedes pensar en cómo dar su información personal y para este caso vamos a tomar las palabras que están a la derecha y las vamos a llevar hacia el cuadro que consideremos que corresponde para completar las frases que están allí. Eso en cuanto a lo que es el componente formativo. Recuerden para esta parte el componente formativo que vamos a observar, que ya fue este de Let's Introduce Ourselves, nos va a llevar a hacer la evidencia foro. En el foro, básicamente lo que ustedes van a hacer es, en este caso, el foro Let's Meet, van a realizar una presentación personal. En ella van a ir utilizando los modelos de frases que vimos y los van a unir para hacer un párrafo. Recuerden que una vez ustedes hagan el párrafo, lo pueden escribir aquí, le dan clic en responder y así como ya sus compañeros han participado, les van a salir sus participaciones también. Si lo desean para la práctica, pueden responder a los comentarios de otros compañeros para hacer preguntas que precisamente sirvan para ir practicando. Y si algún compañero también les pregunta algo y ustedes desean responder, también lo pueden hacer de esta forma. Esta es la evidencia que vamos a trabajar para esta semana. Ya lo tenemos presente. Sé que algunos estudian primero los componentes formativos y luego hacen las evidencias, no hay problema. Pero ya habiendo estudiado los dos primeros componentes, si nos quedan claros todos los temas, recuerden que los componentes se pueden repasar cuantas veces ustedes quieran. Ya habiendo estudiado los dos primeros, estaríamos listos para hacer este foro aparte del test que ya tuvimos. Y ya para la semana que viene, pues bueno, ya estaremos viendo el resto de evidencias junto con el tercer componente formativo.